Justamente estamos con el diputado de esta bancada, Agustín Romero, para conversar sobre ese tema. ¿Cómo está? Muy bien, Sabrina. Un gusto estar acá con ustedes. Igualmente. Bueno, en primer lugar, el día que se aprobó esta reforma previsional, se vieron hartos abrazos, hartos aplausos, pero se vio, de cierta forma, el Partido Republicano excluido de esto. ¿Qué señal cree que se da con esta celebración que hubo donde no participó el Partido Republicano? A ver, la señal que hay es que los que parecían que celebraban estaban bastante más tristes y los que se supone que perdieron estaban bastante más felices. Hay una imagen que anda circulando por las redes sociales con quienes celebran, los ganadores, con una cara de 2 metros, y los tristes, los que perdieron, los que quedaron con, se supone que les doblaron la mano, que era el gobierno, estaban todos felices y abrazándose. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es que finalmente lo que pierde, y los que pierden son los trabajadores chilenos que van a tener que verse obligados a prestarle parte de su cotización, del fruto de su trabajo, al Estado para que se lo administre. Y no sabemos si efectivamente se los van a devolver. Entonces nosotros tenemos aquí una reforma que no fue debidamente analizada, no fue debidamente estudiada y cuyos efectos tampoco tenemos claro cuáles van a ser. Hay efectos en el empleo, hay efectos en la sostenibilidad fiscal. Entonces yo creo que aquí tendrá que ser Chile Vamos, tendrá que ser el gobierno los que se hagan cargo de este camello, también como lo han dicho economistas serios también. Varios puntos que quiero sobre lo que usted está mencionando. A su juicio, el gran perdedor es el gobierno y el gran ganador vendría siendo ¿quién? No, usted acaba de hablar de un no. ganador y un perdedor. Acá el gran perdedor de todas maneras son los trabajadores de Chile. Ya, Sí, pero hablando de partidos políticos, a su juicio, ¿cómo se podría analizar el escenario? Mire, a ver, siendo bien sincero, lo que pasa con los partidos políticos a mí me importa bastante poco. Nosotros lo que estamos defendiendo acá es un principio. Y lo que defendimos siempre fue al trabajador formal que cotiza, a ese trabajador formal que además de su sueldo le van a sacar una parte que se supone que debería ir a beneficiar su cuenta individual. Eso es lo que queríamos nosotros. La gente quiere mejores pensiones. Y obviamente que aquellos que trabajan, aquellos que le aportan al sistema tienen derecho a eso. Pero lo que nosotros vimos acá fue un acuerdo absolutamente escondido, digamos, muy raro, en que, en definitiva, hace una semana atrás no teníamos idea de cuál era esta reforma, o 2 semanas atrás, y resulta que todo esto se resolvió en 15 días, y con un apuro, pero increíble. Entonces, si uno dijera, este proyecto es tan bueno, es un acuerdo tan bueno, tan robusto, ¿por qué no nos dejaron en la Cámara de Diputados que lo analizáramos, por lo menos en las comisiones de trabajo, en la comisión de Hacienda? El Senado lo tuvo más de un año, y nosotros enviamos un proyecto completamente distinto de la Cámara al Senado, en donde no tuvimos la oportunidad ni siquiera de escuchar invitados. O sea, en la Cámara de Diputados fue un buzón. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces acá nos traen esta reforma, nos dicen que tienen que aprobarla al tiro. El comparado, 822 páginas, llegó a las 1:20 de la mañana del día que se votaba. O sea, ¿algún chileno me podrá decir en su casa que eso es serio? O sea, podrá creer que alguien se leyó las 822 páginas desde la 1 de la mañana hasta votar, hasta empezar a votar a las 10 de la mañana, empezar a poder hablar. Aquí lo que se votó fue un acuerdo político, aquí no se votó una reforma previsional. Y por lo tanto, por eso yo entiendo que la candidata Matei diga, esto lo vamos a tener que reformar. Mire, aquí lo único que han dicho que vamos a reformar algo somos los republicanos, porque los republicanos le vamos a devolver el 1,5% de la cotización para que vaya directo a su cuenta individual sin letra chica. Ese es un compromiso. Y el segundo compromiso que hacemos los republicanos es que la PGU, que nosotros votamos a favor para que se aumentara, y también se incluyera a los montepiados de Dipreca y Caprevena, va a ser sustentable. Y va a ser sustentable no con más impuestos, va a ser sustentable con la grasa del Estado que nosotros vamos a recortar. Va a ser sustentable con menos gasto político, menos operadores políticos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y ese es un compromiso nuestro. Así que yo lo que le digo, cuando me dicen quién gana, quién pierde, bueno, aquí tendrán que sacar las cuentas políticas ellos. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros lo que pensamos y nos pusimos siempre de frente fue a los chilenos. Y a los miles de chilenos que también me escribieron, nos escribieron a todos los diputados republicanos, nos pidieron que por favor querían que el fruto de su trabajo fuera su cuenta individual y nosotros honramos a ellos, a los que les prometimos que lo íbamos a defender cuando rechazamos el proyecto constitucional el 4 de septiembre. Ahora usted está hablando que esto no fue una reforma previsional, sino que fue un acuerdo político. ¿Entre quiénes? Entre el gobierno y Chile Vamos, así de simple. ¿Y por qué cree que Chile Vamos quisiera hacer un acuerdo político con el oficialismo? ¿Cuál sería el objetivo? Yo creo que ellos tienen una pulsión permanente por tratar de llegar a acuerdos y da lo mismo la naturaleza de los acuerdos. Nosotros hemos visto históricamente cómo los mismos que negociaron esta reforma previsional en el pasado negociaron la reforma tributaria de Michelle Bachelet, negociaron el proyecto de reforma educacional de Michelle Bachelet y los resultados están a la vista. Están a la vista, el país está chantado en materia económica, para decirlo un buen chileno. El país en materia educacional está en una crisis profunda, muy profunda, producto de temas de fondo de la reforma de educación. Y finalmente lo que estamos viendo hoy día también
es que es un conglomerado que llega a acuerdos con el gobierno que son malos acuerdos. Nosotros necesitamos que se haga rebajas al gasto, no de 500 millones de dólares, necesitamos 5.000 que se bajaran los gastos. Eso es lo que necesita Chile. Hoy día estamos absolutamente endeudados. ¿Qué gobierno va a llegar, en qué estado, perdón, va a recibir el próximo gobierno las finanzas públicas de Chile? No vamos a tener plata ni para comprar un clip en el extranjero porque estamos absolutamente copados en nuestra capacidad de crédito. El Estado hoy día está absolutamente reventado y resulta que seguimos llegando a acuerdos con esta gente que no sabe cómo gobernar este país. Yo lo encuentro insólito, no sé lo que piensan. ¿Pensarán que con esto este tema de previsional se terminó de conversar? Eso es absurdo. Los mismos personeros del gobierno han dicho que no van a renunciar a terminar con la AFP, no van a renunciar al reparto, no van a... Entonces, yo encuentro insólito que no hayamos esperado tener un gobierno y con nuestras ideas haberle hecho una propuesta al país. Nosotros decíamos, alleguemos hoy día al acuerdo de aumentar el 3%, que estamos de acuerdo que haya capitalización individual cuando hablamos de un 6. Mire, y ahora un 8,5. Claro. Pero cuando era un 6 nosotros decíamos, avancemos en eso, en que estamos de acuerdo. Y con la plata que el Estado se va a ahorrar en tener que suplementar otras cosas, podemos hacer esta, esta igualación entre hombres y la discusión del 6% era sin contar un aporte solidario, que es lo que se estaba buscando y finalmente se logra en esta reforma previsional. Sí, pero y ustedes no estaban a favor de no dar ningún paso con un pilar solidario. Es que usan palabras lindas para esconder la apropiación del Estado de parte del trabajo de la gente. Si nosotros no queremos, lo que nosotros sostenemos es que la solidaridad, ¿ya? La solidaridad se hace con impuestos generales de la nación, con lo que todos los días los chilenos pagan cuando compran pan, cuando echan benzina, cuando compran parafina, cuando pagan sus impuestos. Ahí es donde todos hacemos solidaridad. Nosotros aportamos todos los días con nuestro trabajo en impuestos generales de la nación. ¿Para qué? Para que se mejore la seguridad, que no se mejora, para que se mejore la educación pública, que no se mejora, para que se den mejores pensiones, que no se mejora. Pero lo que sí se mejora son los apitutados políticos, lo que sí se mejora es comprarle la casa a Allende, lo que sí se mejora son pasarle plata a fundaciones. Ahí se mejora todo, ahí siempre hay plata, pero no hay plata para lo importante. Nosotros por eso decimos que este gobierno no tiene claras sus prioridades. Si yo fuera... o estuviera en el gobierno, o si este fuera un gobierno nuestro, lo que haríamos es sentar al ministro de Hacienda y decimos todo lo que es prescindible, de manera tal de preocuparnos de lo importante. Ya, esto va para seguridad, esto va para pensiones, esto va para sacar adelante la lista de espera, y el resto tendrá que esperar. Pero el presidente quiere un 1% del producto para cultura. 3.400 millones de dólares. Pucha, yo le diría, perdone, presidente, en nuestro gobierno nosotros nos vamos a preocupar primero de lo importante. La cultura tiene un lugar preponderante y vamos a tener que ver cómo lo hacemos con incentivos, con alianzas, con público-privadas, ley de donaciones, lo podemos trabajar. Pero lo que no podemos nosotros dejar votado es que nuestro primer rol como gobernantes es darle seguridad a los vecinos, a los chilenos, darle salud a los chilenos, que no se sigan muriendo en listas de espera. Y lo mismo para los pensionados, que tengan pensiones decentes. Y por eso pero de esta reforma previsional lo que apuntaban las autoridades es buscar dar seguridad social, que también sabemos que es uno clave y es en materia de jubilación. Y por eso estaban hablando de este aporte solidario, que es para poder mejorar las pensiones ahora ya, porque las otras propuestas que habían era para mejorar eventualmente las pensiones en 30, 40 años más. O sea, con esto se alcanza a mejorar de manera inmediata la pensión de las personas que ya están jubiladas o que se van a jubilar. ¿Qué otro mecanismo eventualmente cree usted que se podría fomentar? Y también usted estaba haciendo un punto antes que decía que este 1,5 que iría a este fondo solidario, por así decirlo, quizás eventualmente no se le devuelva a la ciudadanía. Yo entiendo que usted estaba haciendo alusión a ese 1,5. Claro. Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, o sea, hasta el momento UDI, Renovación Nacional, y ella decía que hay personas que están sembrando terror justamente en esa materia. ¿Qué le parecen las declaraciones de Evelyn Bueno, Matei? yo le pido a la señora Evelyn Matei que busque en el comparado al presupuesto de la reforma previsional, que supongo que ya pasaron unos días, se habrá leído las 822 páginas, que busque dónde dice préstamo, que busque en el fondo en qué parte reconoce la propiedad de eso de los trabajadores. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Que busque o que le diga al país si esto se encuentra incluido dentro de las cuentas fiscales de Chile. Esto no es una deuda que esté reconocida por el gobierno de Chile. Según el ministro Marcel, esto coloquialmente se le dice préstamo. Coloquialmente. Esto no está reconocido en ninguna parte. Pero los economistas ya hablan que es una especie de reparto, por así decirlo. Bueno, ahí estamos entonces nuevamente en lo mismo. Entonces que la candidata Matei diga que esto es reparto, que ellos están de acuerdo con el reparto.
para que cuando nosotros confrontemos nuestros proyectos y nos digan, hoy tenemos que ir unidos, somos proyectos que tenemos, y nos diga, mira, yo creo en el reparto. ¿Usted cree que va a poder seguir existiendo esta unidad entre el O sea, Partido Republicano y Chile Vamos? Yo creo que, a ver, aquí yo creo que nosotros somos proyectos políticos distintos. O sea, podemos tener alguna unidad en determinadas materias, hemos trabajado juntos en presupuesto, en otro tipo de reformas, pero en aspectos tan centrales como que usted me señala, Sabrina, que dice relación con la propiedad del trabajo de los chilenos, tenemos una diferencia profunda. Ellos creen en el reparto, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en un sistema en que las personas ahorran el fruto de su trabajo y aportan para su pensión. Nosotros creemos que sí tiene que haber un aporte solidario, que ese aporte solidario se hace con fondos generales, se hace con la plata que hoy día los chilenos le aportan al Estado, que en vez de irse a lo que es importante, el gasto social, se va en gasto político. Y por eso nosotros, como José Antonio lo ha dicho, nosotros necesitamos aplicar una política de shock para que realmente se reencauce las prioridades de los chilenos, los recursos de los chilenos hacia las prioridades y las urgencias sociales, que es una palabra que hemos dicho siempre. ¿Entre esos acudir al Tribunal Constitucional, que ya lo tienen planteado, lo van a hacer? A ver, se hace la reserva de constitucionalidad, pero en esto yo quiero ser bien responsable. Nosotros no creo que alcancemos a juntar firmas. Nosotros necesitamos 39 firmas de parlamentarios y, si mal no recuerdo, nosotros en la mejor votación tuvimos 34 votos. Entonces, aquí hay que ser realista y no decirle a la gente algo que no va a poder ser ya. Y en eso yo siempre he sido muy responsable. Lo que sí, esta ley va a control preventivo, ¿ya? Y ahí nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional también detecte todas las infracciones que eventualmente puedan haber a la Constitución. Pero esto, como les digo, de todas maneras tiene que ir al Tribunal Constitucional. Nosotros, si hay ¿cómo se llama?, disponibilidad o disposición de parlamentarios, nosotros vamos a concurrir a esto, pero insisto, yo creo que aquí no hay que quedarse pegados. Nosotros lo que le queremos decir a Chile es que si somos gobierno y tenemos nuestra mayoría parlamentaria, ese 1,5% que hoy día le están quitando, que lo están mandando a un préstamo más o menos dudoso, nosotros vamos a asegurarnos que sea de su propiedad, se lo devuelvan, se diga préstamo y se reconozcan las cuentas nacionales. Y además la sustentabilidad de la PGU. Nosotros nos vamos a preocupar de que sea sustentable y además de que no va a pagarse con más impuestos. Lo que se va a pagar es con la gracia del Estado, que nos vamos a encargar. ¿Usted confía que va a tener mayoría parlamentaria? Nosotros confiamos en que los chilenos van a premiar la coherencia. Ahora, lo que nosotros queremos en el fondo es lo mejor para este país. Y los chilenos son libres de decidir a quién o no apoyan. Y en este caso en particular, yo creo sinceramente que los que hemos dicho siempre y hemos sido de una sola línea, esperamos que nos vamos a presentar de cara al país con lo que nosotros pensamos. Yo ahí me quedo tranquilo en el sentido de que jamás he engañado a los chilenos, jamás le hemos dicho algo que no hayamos cumplido y en definitiva la gente sabe a qué se atiene con el Partido Republicano. Vamos a seguir defendiendo a los chilenos, aunque seamos pocos, pero somos coherentes, con mucha convicción y porque estamos seguros de que cuando hemos dicho que las cosas son malas, en definitiva, el tiempo nos ha ido dando siempre la razón. ¿Cree que esto le puede afectar la campaña presidencial a José Antonio Kast? Yo creo que José Antonio Kast ha demostrado coherencia, valentía, convicción. Nosotros siempre actuado sin mirar encuestas, sin pensar como el que dirán en política, como decimos nosotros, ¿qué va a decir la gente? La gente lo que va a decir es que nosotros defendemos un valor, defendemos un principio y de ahí no nos mueven. Y no es porque no seamos intransigentes, sino que porque el derecho a propiedad aquí no es más o menos derecho a propiedad. Aquí el fruto del trabajo de la gente no es más o menos fruto del trabajo de la gente y me lo puedo quedar o puedo entregárselo al Estado a través de palabras bonitas como solidaridad, préstamo, inversión, como le dice el ministro. No, a nosotros nos gustan las cosas bien claras. Porque la gente se saca la cresta, Sabrina, para llegar a fin de mes, se saca la cresta para poder darle un mejor futuro a su vida. Y no pueden ser los políticos los que tengan derecho a disponer de su trabajo. Eso a mí me parece una vergüenza. Yo no sé cómo es posible de que personas de nuestro sector, con quienes estuvimos juntos defendiendo el con mi plata no, esto es tu trabajo, incluso criticábamos al que decía no es tu platita, hoy día se hayan cambiado de vereda. Eso yo lo encuentro increíble. Y se cambian de vereda diciendo cosas, cambiándole los conceptos. O sea, hoy día, esto no es reparto, es préstamo, o es inversión. No, le han mentido a Chile. Y eso es muy frustrante. Yo perdone que se lo diga, pero es muy frustrante para quienes pensábamos que íbamos juntos
a construir un camino para defender a este país de la ultraizquierda, del octubrismo, del que nos quemó todas las ciudades. Pero no solo o sea, entiendo a usted, ultraizquierda, me imagino que se refiere al Partido Comunista. Entonces, El Frente Amplio también, pero el presidente también Boric. la reforma previsional no fue aprobada solo por ellos, también el Partido Socialista, el PPD, la DC, o sea, son partidos más de centro, Bueno, incluyendo Chile, vamos, ya estábamos hablando de esa discusión, pero no solo la ultraizquierda que usted menciona, la que votó por esta reforma pero hace rato que la previsional. música en el gobierno la pone la ultraizquierda. O sea, venimos con cosas. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana son vagón de cola, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Si, digamos las cosas, si es cuestión de mirar las encuestas de sus propios candidatos, es cuestión de mirar cómo votan en el Congreso, es cuestión de mirar que finalmente quién es el que golpea la mesa. O sea, cuando hay un problema en el gobierno no se da los del Frente Amplio, seamos... Pero eso es parte de llegar a acuerdos también, ¿no Lo que pasa es que por eso yo vuelvo al punto. Yo creo que estos acuerdos la gente también lo tienen aburrido. O sea, la gente pide, mire, sabe que a lo mejor el llegar a acuerdos porque sí no favorece en nada. Lo que la gente quiere es que lleguen a acuerdos por ello. Estamos hablando de una reforma previsional que viene discutiéndose hace más de 10 años, no este proyecto del gobierno que está muy cambiando desde cuando se presentó el año 2022. Está muy cambiado, pero ha pasado varios años ya de esta discusión. ¿Cuánto más cree que se podría extender esta discusión? Claro, pero Sabrina, eso es una falacia porque en definitiva este proyecto no lleva 10 años. Este es un proyecto nuevo. No, hablo, y yo le diría, no estoy diciendo que este mismo, digo, la discusión, claro. se presentó uno en el gobierno de Michelle Bachelet, otro en Sebastián Piñera, se trató de recoger algunas cosas de ambos para hacer finalmente fue bien distinto, ¿no? Claro, pero lleva más de 10 años que no se podía lograr ningún tipo de acuerdo en estas discusiones. Sí, pero este proyecto en particular llegó el 15 de enero. Es así de radical. Es tan radical que cambió el monto de la cotización, cambiaron los esquemas, porque hoy día ya no es la repartición de 3 y 3, es 4,5, 1,5, 2,5. Una parte va para el seguro invalidez sobre evidencia. Cambió lo otro que ahora va a un préstamo. Hay licitación de cartera. Se cambiaron los órganos que van a empezar a administrar este sistema. Se creó un consejo que va a ver las inversiones. Se creó un consejo que administra un fondo. Pero eso fueron todo parte de las discusiones y conversaciones que hubo previas antes con Chile Vamos, con el oficialismo. No es que el gobierno presentó de un día a otro eso. O sea, hubo varias discusiones. Janet Jara, Mario Marcel, con el presidente de Renovación Nacional, entre otras figuras políticas. Bueno, o sea, hubo una discusión previa. Bueno, usted me da la razón, pues, Sabrina, fue una discusión entre poquitas personas. Es que no fueron poquitas personas, ustedes también no fueron tan partícipes en el diálogo tampoco porque ustedes no estaban a favor O sea, lo estaban, pero es que cuando vimos reparto, nosotros ahí nos paramos. Por y dijimos, eso, es como cuando vimos que el presidente nos citó a una comisión, a una mesa para hablar de la seguridad y indulta delincuentes. Entonces ahí tú tenés claro, pero a eso voy. Ustedes se paralizan no porque estaban en contra, entonces por supuesto los diálogos iban a continuar también entre las figuras que sí estaban a favor de esto porque busca mejorar de manera inmediata las jubilaciones, las pensiones de las personas que están jubiladas. O sea, tiene razón en lo que me dice. Efectivamente, nosotros, claro, en definitiva, nosotros no transamos ese principio. Y ahí, digamos, van a tener que hacer responsables los que están a favor, nuevamente insisto, en estos repartos, en entregar la plata de los trabajadores para financiar políticas públicas en circunstancias que hoy día Chile está agobiado, los trabajadores están agobiados, pagando impuestos, pagando cuentas, pagando todo, y resulta que más encima a ese mismo trabajador usted le va a tener que decir, oiga, ¿sabe que el 1,5 además se va a ir un préstamo forzado? O sea, eso es insólito. Y nosotros, bueno, si hay que ponerse del lado de alguien, nosotros nos ponemos del lado de los trabajadores formales, aquellos trabajadores que ya están chatos, de que además de entregar sus cotizaciones, que además que les baja el líquido, que además que tienen un pésimo sistema de locomoción y de transporte público, que además tienen miedo de llegar a su casa, que además no saben dónde están sus hijos, que además tienen que pagar universidad, además hoy día les digan, oiga, ¿sabe qué más? Tienes que te préstamo obligado. Nosotros nos ponemos del lado de ellos, me van a perdonar que hay que tomar una posición, pero lo que sí nosotros queremos decir es que nos vamos a preocupar nuevamente de que a esas personas les devuelvan esa plata. Y además se le asegure a todas las personas que van a recibir la PGU que vamos a hacer sustentable el sistema. En eso nosotros no nos vamos a ¿Cómo lo van a hacer? Porque usted ya me está hablando de un evento del futuro gobierno que no se sabe todavía. ¿Cómo pueden garantizar eso a la ciudadanía? También usted estaba mencionando, no son tantos en el Parlamento tampoco. Bueno, nosotros estamos viendo que en países vecinos, que en Argentina, se están logrando hacer recortes estatales importantes y nosotros sí los vamos a hacer, yo estoy seguro. Pero eso con cambios de gobierno. Es que, bueno, nosotros estamos apostando a que nuestro candidato José Antonio Kast va a presentar un programa de gobierno que no se ha visto nunca en Chile y que a la gente le va a sorprender, porque definitivamente, porque sí vamos a cumplir lo que vamos a decir, porque sí vamos a hacer
duros respecto a los temas y sí vamos a ponernos colorados una sola vez porque vamos a tener que hacer esos cambios, porque ya está bueno que las malas políticas las paguen los chilenos. Porque resulta que si esto no es sustentable, y el ministro Marcel no va a estar haciendo clases a lo mejor en una universidad o dando conferencias en el mundo y opinando desde afuera, cuando nosotros veamos que esto no es sustentable, al final, ¿qué va a decir si sale un gobierno de izquierda, centro izquierda, incluso en Chile? Vamos, tenemos que subir impuestos, ¿cierto? ¿Y esto quién lo va a pagar? La gente. Eso nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros nos vamos a preocupar de que esto se pague con gracia. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, yo voy a la Comisión Mixta de Presupuesto y veo la danza de millones y millones y millones que pasan para puras leceras. Vemos la inejecución de presupuestos en materia de inversión, en inversión de salud, en inversión en obras públicas. Nosotros vemos cómo se gasta la plata en asesorías. Bueno, todas esas cosas nosotros vamos a separarlas y vamos a redistribuir toda esa plata para que se vaya al gasto social, al gasto que necesitan las personas. Porque, insisto, ya está bueno que se le meta la mano al bolsillo de los chilenos. Esto es meterle la mano al bolsillo de los chilenos para financiar una política pública porque el gobierno se le acabó la plata, ya no tiene dónde sacar más. ¿Y a quién se la pide? A los chilenos. ¿Y sabe qué más? Yo le hago una cosa, Sabrina, es algo tan injusto, por ejemplo, hay un 2,5% que da este famoso seguro, ¿ya? Sí. De invalidez o herencia y para igualar la pensión de hombres y mujeres por la expectativa de vida. Pero ¿sabe qué es lo más injusto? Es que, por ejemplo, una mujer que gane 2 millones de pesos, para decir una cosa, ¿ya? Y un trabajador que gane 600.000 pesos, ¿ya? Ese trabajador va a aportar ese 25%. Esa mujer va a aportar ese 25%, pero ese trabajador que gana 600 lucas versus una mujer que gana 2 millones de pesos no va a recibir un peso de ese aporte que hace. Ni un peso. Y lo ha reconocido así también la propia ministra del Trabajo, que probablemente a los hombres que aporten va a recibir menos pensión. Y lo dice así nomás. Igual como cuando hablan que se van a perder 100.000 empleos, 600.000, o sea, 100.000 cesantes, 600.000 cesantes. Sí, el mismo ministro lo ha mencionado, pero también van a poner... 2,5 millones de personas afectadas por la cesantía. Estamos hablando de una, pero esas pongamos una cifras, ¿dónde familia. las sacaron? Porque, no, pues si el Ministerio de Hacienda está publicada... Las cifras que entregan el Ministerio de Hacienda son cerca de 50.000, 100.000. No, pero 100.000 empleos salieron en el diario financiero, sale publicado alrededor de 100.000 empleos. Por no eso, 100.000, usted me acaba de hablar de cerca de 2 millones. No, lo estoy diciendo cuánto afecta a una familia que pierde el empleo del jefe de hogar, por ejemplo. Claro. ¿A cuántas personas afecta? O sea, lo que pasa es que uno dice 100.000 nomás. Pero una familia de 3 personas, 300.000, 400.000, eso no les importa, ¿no? A lo mejor es un costo. 400.000 y 2 millones también. No, pero, pero si son 600.000, que también han habido estimaciones de ese nivel, por cuatro integrantes afecta a un grupo de 4 personas, son 2.400.000 personas. O sea, aquí faltó análisis, y lo han dicho todas las personas. Andrea Repeto, por ejemplo, que no es una economista ultraderecha, ni nada de esas pero cosas. también se está buscando fomentar la economía, o sea, esto también va de la mano de un paquete. ¿Pero qué economía se está fomentando? Bueno, eso es lo que están diciendo hoy día... y también defiende Chile Vamos. Claro, yo veía a Chile Vamos súper feliz porque subió el IPSA. Yo me quiero preguntar qué pyme está en el IPSA. ¿Quién gana ahí? ¿Quién ganó con que sube el IPSA? Ganaron las grandes empresas. Mira qué increíble. Pero nadie se preocupaba ahí de los trabajadores. Nadie se preocupó de a las personas que... ¿Le preocupó esta decisión de Chile Vamos? ¿Qué cosa? ¿De aprobar esta reforma previsional? Es que sí me preocupó. No, sí le sorprendió. Es que a mí no me sorprende porque ya, por ejemplo, han entregado la Constitución en el gobierno del presidente Piñera, abrieron un segundo proceso constitucional a espaldas de los chilenos. Pero el segundo proceso constitucional era liderado por ustedes. Abrieron un segundo proceso en contra de la voluntad de las personas. Nosotros, obviamente, que vamos a participar. Obviamente no nos vamos a quedar nunca al margen. Y ahí la gente también está chata de que siguieran abusando de ellos y sin preguntarle los metieran en estas aventuras constitucionales que le interesan solamente a los políticos. Si la gente lo que quiere es que les solucionen sus problemas. Pero el tema es que hoy día, a cualquier costo, si el día de mañana llega este gobierno y se le ocurre arreglar el problema habitacional, no sé, pues quitando las segundas viviendas a las personas para entregárselas a otras, ya, pero en esta reforma previsional se sintieron solos. Absolutamente, yo creo que, pero mire, absolutamente en el Parlamento. Pero yo voy a hacer una cosa. Desde el punto de vista del apoyo ciudadano, nosotros nos sentimos muy acompañados. Yo voy a aprovechar de dar las gracias a las miles de personas. Pero en el Parlamento, considerando que todavía quedan muchas materias para legislar, ¿se sintieron solos por parte de Chile Vamos? Mire, yo en este minuto le digo sinceramente, no sé a qué tenerme con Chile Vamos. Vienen reformas súper profundas que quiere este gobierno dejar amarradas, relacionadas con la negociación ramal, por ejemplo, que es el sustento de lo que significó el gobierno Allende para poder tener paralizado el país. Yo no sé si van a querer llevar una negociación ramal más o menos ramal, bien ramal o poquito ramal, o algunas empresas, no tengo idea de lo que van a querer. Viene una discusión de impuestos. Se supone el ministro de Hacienda ha dicho que va a presentar un proyecto de renta en marzo, a fines de marzo. Bueno,
que va a querer Chile Vamos. Vamos a subir un poquito los impuestos, más los ¿Pero impuestos. les preocupa, considerando que tampoco son O sea, tantos en el Parlamento? no sé a qué tenerme, no sé a qué tenerme con Chile Ya. Vamos. Yo, o sea, el Chile Vamos puede salir con cualquier cosa. No, en este minuto, Ya. la verdad de las cosas es que nosotros no sabemos qué piensa Chile Vamos en estas cosas. Porque capaz que cuando hablemos de impuestos le cambien el nombre, le digan solidaridad, y ahí sí, ahí estamos de acuerdo con la solidaridad. Bueno, acá nosotros somos bastante coherentes y bastante claros. Y yo creo que la gente ha sabido valorar nuestra coherencia y nuestra convicción. Y además, cuando usted me dice si me siento solo, yo la verdad es que no me siento solo. Mucha gente me ha escrito, mucha gente me ha dicho, por favor, diputado, cumpla lo que usted se comprometió cuando fui electo. ¿Ya? Aquí hoy día escucho a algunas personas de Chile Vamos diciendo, es que ellos le hablan a su nicho. Claro, como si ellos no le hablaran a su nicho cuando le van a pedir el voto. O sea, yo les quiero preguntar, cuando vayan a pedir el voto en noviembre, ¿le van a hablar a su nicho o le van a ir a hablar a todo el mundo, que ellos son los mejores? No, porque en el fondo hay que hablarle a la gente, a la gente que te eligió, y hay que hablarle a las personas que tú vas a pedirle el voto. Po. Entonces resulta que para pedirle el voto ningún problema, le hablo al nicho. Pero cuando se trata de defender sus derechos, no, ahí no podía hablarle al nicho. Insólito, es insólito. Nosotros por eso, y les molesta tanto, que seamos tan claros y seamos vehementes para defender los derechos de las personas. Y en eso nosotros lo defendemos con mucha pasión, como usted era. Porque no nos podemos quedar callados. Nos hemos quedado callados mucho tiempo. Los chilenos han sido invisibilizados en estas discusiones políticas de los mismos políticos que siempre llegan a estos malos acuerdos y después no dan la cara y se hacen los locos. Y no, es que lo que pasa es que en esa época teníamos minoría parlamentaria, entonces no podíamos hacer nada mejor, así que sacamos este camello. Si eso es, pues. Entonces resulta que al final la mala política pública la tiene que arreglar ¿quién? ¿Quién paga el pato? El chileno, pues. Y eso es que la gente está aburrida. Po. Entonces, cuando va apretado en la micro, cuando va en el metro como apretado, muerto de calor, dice, pucha, pero ¿quién habla por mí? Bueno, nosotros hablamos por ellos. Po. Porque cuando resulta que yo llego en Maipú, en Cerrillo, a un centro, a un CEFAM, y está lleno de inmigrantes ilegales, uno dice, pucha, ¿y el gobierno cuándo va a actuar? Actúa, ¿sabe para qué? Sí. Para quitarle el 1,5%. Ahora, diputado, una última pregunta por temas de tiempo. Usted estaba hablando de, claro, es un año de elecciones, usted habló en varias oportunidades de lo que esperan para su gobierno, pero está la irrupción de Kaiser también, que yo sé, usted ya dijo que no se rige por las encuestas, pero hay que decir, o sea, Kaiser ha agarrado fuerza en estos últimos meses. ¿Le preocupa ese escenario, lo que pueda pasar? Y también preguntarle por las declaraciones, por ejemplo, de Luis Silva, de su partido, que señaló que eventualmente Kast debería abrirse una primaria con Kaiser. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, lo primero, yo creo que mientras más personas estén defendiendo nuestras ideas, mejor. Y yo creo que en ese sentido, hoy día vemos que más personas están de acuerdo en las cosas que planteaba José Antonio Kast hace muchos años, con mucha trayectoria. O sea, José Antonio Kast, cuando hablaba de la zanja y se reían de él, cuando hablaba de que había que tener una política muy dura con el tema de la delincuencia y esto de la gracia del Estado y todo. Bueno, nosotros estamos convencidos de que se ha ido generando una cierta conciencia social que me parece súper bien que también vaya también apoyada por otros partidos y ¿cómo se llama? Por Johannes Kaiser o por pero el que ahí se sea. le pueden dividir los votos y dice que tienen posturas similares. Entonces es bien preocupante el escenario si es que Kast ya mencionó que no quiere hacer primarias. Por ejemplo, con Chile Vamos en su minuto. Ahora, ¿cree que debería abrirse a primarias con Kaiser? Lo que pasa es que sería raro porque Johannes, digamos, se fue de nuestro partido, entonces hay énfasis distintos. Se fue porque no estaba de acuerdo con algunas cosas, con algunos énfasis que nosotros tuvimos en el último proceso constitucional. Sí. Y en definitiva, él formó su camino propio. Entonces, yo creo que aquí lo lógico sería que él avance, si lo estima. Pero en el caso de nosotros tenemos una propuesta que la hemos trabajado durante mucho tiempo. Tenemos una bancada parlamentaria, tenemos una bancada de concejales. ¿Es lo lógico, considerando que usted mismo está diciendo que tienen posturas bien similares, es lo lógico ir por separado, considerando que eventualmente se pueden dividir los votos, por así decirlo? Mire, yo... Por eso justamente uno busca hacer primarias, para que llegue el candidato más fuerte que representa un sector a la papeleta final, ¿no? Entonces, ¿es lo más lógico ir por carriles separados si tienen posturas bien similares, por así decirlo, en comparación a los otros pactos políticos? Mire, lo que quiero decir es que nosotros tenemos un trabajo que lo hemos venido desarrollando hace mucho tiempo y por eso nuestro Consejo General tomó una decisión, ¿ya? Y tomó una decisión y pondera varios escenarios. Y la decisión que nosotros tomamos como partido es ir a primera vuelta. Nosotros proclamamos la semana
pasada a José Antonio Kast y vamos con mucha fuerza con el trabajo que hemos realizado, porque estamos seguros que vamos a ofrecer una gran alternativa, una alternativa novedosa que la gente no ha visto todavía. Entonces nosotros creemos que tenemos que presentarla. Lo que ha dicho Luis, bueno, a lo mejor lo interpretaré, pero no es la línea del partido. La línea del partido es muy clara y en eso nosotros no salimos. Somos un partido disciplinado y por lo tanto nosotros vamos a respetar los acuerdos que se tomen en nuestros órganos de deliberación. Y en ese sentido, nosotros, independientemente que vamos a tener una muy buena relación con Johannes, una muy buena relación con los nacional libertarios y que nos coordinemos en el Congreso Nacional, nosotros ya tomamos esa decisión. Más allá de lo que uno puede decir si es razonable o no es razonable, nosotros creemos que tenemos que presentarle al país nuestro proyecto y creemos que también el país tiene derecho a elegir entre múltiples alternativas, ¿ya? La competencia nos ha hecho bien. Le hizo bien cuando el presidente Piñera compitió con José Antonio Kast y José Antonio Kast se puso a su disposición y lo ayudó a ganarle a Alejandro Guille. Entonces, hoy día siento yo que mientras más competencia haya, más debate de ideas tengamos, la ciudadanía va a tener más opciones para elegir. Pero usted quiere, por ejemplo, en el caso que queda... no, me estoy equivocando la pregunta, pero entonces, cero opción, o sea, de este análisis, dependiendo cómo avancen las encuestas, a su juicio ya no existe la opción de ir a primarias con Johannes Kaiser. Le vuelvo a decir, nosotros tomamos una decisión. Ya está tomada. Entonces, esa decisión está tomada y, bueno, y será, a lo mejor tienen que ser los mismos organismos o órganos de deliberación del partido los que puedan cambiarla, modificarla, hacer algo. Por lo tanto, yo lo que nosotros y lo que pienso es que tenemos que respetar esa decisión, tenemos que desplegarnos, mostrarle a Chile cuál es nuestra propuesta, que, insisto, se van a sorprender porque no se ha hecho en Chile. Y darnos la oportunidad de poder competir, de entregarle al país nuestra propuesta y que sean los chilenos lo que decían. Si para mí la primera vuelta tiene esa ventaja. Ahora, las segundas vueltas son el momento en que nosotros tenemos que sentar a conversar con las fuerzas que haya que conversar. Nosotros hemos demostrado en el pasado que José Antonio Kast con infinita generosidad se ha puesto a disposición sin pedir nada a cambio. Cuando se fue a apoyar y a recorrer Chile apoyando a Sebastián Piñera, no le pidió absolutamente nada, no le pidió cargos, pitudos, nada, le dijo, yo me pongo a su disposición para derrotar a la izquierda. Eso hizo José Antonio Kast. Entonces nosotros tenemos esa impronta, tenemos ese ejemplo. Claro. Nosotros nos vamos a poner a disposición de Chile siempre, pero creemos que los chilenos tienen que tener las más variadas alternativas para elegir a la persona que pueda cambiar el futuro de este país. Perfecto, diputado Agustín Romero del Partido Republicano. Veremos cómo se dan las discusiones y también este año electoral. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Adriana. Que esté muy bien, hasta luego.